Bienvenidos a One Minute Talks, un podcast de One Minute Pretty donde hablamos de todo menos de depilación. Queremos redefinir el amor propio haciendo las preguntas que no encuentras en otros espacios y encontrando las respuestas que te ayuden a ponerte bonita no solo por fuera, sino por dentro. Aquí también arrancaremos hasta los recuerdos de tu ex. Cuando a un narcisista lo criticas o le haces ver que no es tan fregón como dice ser, entra en frustración. Y el mal manejo de la frustración termina en explosiones de ira. Un narcisista no se puede dar cuenta de las consecuencias que está teniendo su conducta. Entonces, ¿cuáles son las características de un verdadero narcisista? Es ese patrón inflexible de respuesta comportamental ante todas las situaciones en donde vamos a ver delirios de grandeza, prepotencia, arrogancia. Hola, yo soy Cintia, bienvenidos a un capítulo más de One Minute Talk. Hoy estamos con Jimena, psicóloga cognitivo-conductual, y vamos a hablar de un tema que últimamente está de moda en redes sociales y es los narcisistas. Pero hoy te traemos a una experta que nos va a dar datos reales y comprobados sobre los narcisistas. Así es, este tema es muy complejo porque, como dices, está en redes sociales y hay muchas características del trastorno narcisista que se pueden confundir con falsos diagnósticos, tipo mi novio es narcisista porque vi en una publicación 7 cosas que tiene un narcisista, ¿no? Porque vi en un post cómo reconocer a un narcisista y viste otro, y la verdad sí es algo muy complejo. Sí, es complejo porque es un trastorno que se tiene que diagnosticar y se tiene que entender dentro de la psicopatología. ¿Cuál es la diferencia de rasgos o conductas narcisistas a un narcisista? ¿Ok? Esto es algo muy importante. Cuando hablamos de un trastorno es porque hablamos de un patrón de comportamiento inflexible y muy rígido. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que opera esto, la conciencia no va a ayudar a la persona a darse cuenta que él es el problema. ¿Sí me explico? Y una persona que tiene rasgos o conductas narcisistas puede ser por 1001 cosas, pero que al final de cuentas se da cuenta y tiene la capacidad de cambiar. Esa es la flexibilidad que hace una separación dentro de un trastorno narcisista. Esto es la aclaración que la hago porque mucha gente dice, mi novia es narcisista, y probablemente no estás frente a un narcisista, simplemente es alguien que tiene que trabajar en sí mismo y tú retírate. Oye, entonces, ¿cuáles son las características de un verdadero narcisista? Es ese patrón inflexible de respuesta comportamental ante todas las situaciones en donde vamos a ver delirios de grandeza, prepotencia, arrogancia. Vamos a ver personas que fantasean muchísimo con lo máximo de la vida, ya sea belleza, estatus económico. O sea, un Leo cualquiera. Haz de cuenta, más o menos. Pero está inflexible, totalmente, sí, o sea, carente de empatía. Por más que le digas, no. Exacto, así es. No. Este siempre va a ser la característica principal, falta de empatía. La incapacidad de ponerme en el lugar del otro y de reconocer que el otro está teniendo emociones, sentimientos y que es valioso al igual que yo. Ok. Estas son características generales, pero sabemos que hay características distintas entre una mujer narcisista y un hombre narcisista. ¿Cómo es una mujer narcisista? Porque casi no se habla de ellas. La mujer narcisista utiliza muchísimo el tema de la belleza, el tema del estatus, el tema del control y del dominio social. ¿Sí me explico? ¿Qué va a decir la gente? Regina George. Vayan a ver esa película, se van a dar cuenta de cómo es una mujer narcisista. Claro. Y un hombre tiene que ver mucho con el control, con el no me dejan, con el soy mejor que todos los demás. ¿Sí me explico? Entonces, un hombre narcisista no soporta estar con una mujer más exitosa que él. No, para nada. No, porque en sí el trastorno narcisista parte de una inferioridad. Siempre detrás de un narcisista siempre va a haber una autoestima sumamente frágil y sentimientos o creencias internas de inferioridad muy fuertes. Por eso este trastorno no tiene hasta la fecha tal cual como una cura inmediata, porque requiere mucha voluntad de ellos para poder atenderse, pero el mismo trastorno lo bloquea. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo que aceptar que tengo un problema, pero mi trastorno es la incapacidad de aceptar que tengo un problema. Y si me dices que lo tengo, me enojo. Exactamente, pues choca esa incapacidad y me vuelvo violenta porque es amenazante para mi estructura. ¿Sí me explico? Claro. Se sabe que una de las herramientas principales del narcisista, ahora vamos a hablar relaciones narcisistas, parejas,
es la manipulación. ¿Cómo se ve una mujer que está con un narcisista? Y no hablamos sobre el tipo de mujer que solamente va a aceptar esa relación, no, sino ya estando dentro de la relación, cómo se comporta esa persona, qué cambia dentro de ella, o qué tipo de mujer, bueno, son dos preguntas, ¿qué tipo de persona o mujer busca a este tipo de personas, a los narcisistas? Mira, hablando del tipo de mujer que cae con un narcisista, podemos hablar de todo tipo de mujeres. ¿Sí por la explico? manipulación. Por la manipulación y por las ideas que tenemos del amor social. Por ejemplo, el hombre guapo, trabajador y exitoso, súper buen partido. Y es una idea social, pero ¿qué tipo de mujer va a rechazar de entrada a una persona que te la pinten así? No, pues nadie. Nadie. Entonces, todas las mujeres en sí están expuestas a caer. Entonces, es un mito que solamente las personas vulnerables o con historias de vida difíciles o con personas incluso con padres narcisistas son las que caen aquí. Y qué fuerte y difícil, porque justo por el poder de manipulación, las personas que rodean al narcisista creen que no hay nada malo en él, porque saben cómo manipular a cada persona. Entonces, si tú quieres preguntar qué onda, cómo es, porque pues suele pasar cuando conoces a alguien, preguntas qué show con la persona, pues qué te van a decir, que es extraordinario, sino hasta que estás dentro te das cuenta, ¿no? Sí, y normalmente los narcisistas tienen relaciones muy superficiales, porque precisamente al partir de una inferioridad y al crearse estas, pues, síndromes de grandeza, estos escenarios ficticios donde yo soy mejor que todo mundo, la realidad es que no tienen las experiencias reales que avalen esto. Entonces, eventualmente van a topar con una realidad y van a entrar en choque con sus círculos sociales o sus personas cercanas y van a terminar solos, creando nuevamente relaciones superficiales que los admiren y te den a ti, que lo acabas de conocer, una versión bien maquilladota de realmente cómo es esta persona en realidad. ¿Y existen relaciones de dos narcisistas? Muy difícilmente, ¿eh? Muy difícilmente. Hasta la fecha yo no he conocido un caso y por el mismo trastorno no creo que sea posible. Otros tipos de trastornos sí tendrán comorbilidad, pero no ¿Sabes cómo me lo imaginé? Voy a decir una estupidez. La escena de Toy Story de yo soy Buzz Lightyear, a ver quién la trae más grande, sí, y así van a estar peleándose. Por eso te digo, chocan demasiado, no pueden. No, pues ¿Sí me no. explico? ¿Y cuál es el punto débil del narcisista? Justamente la autocrítica, bueno, la crítica en general y la falta de logros. Es ahí donde, híjole, su punto débil. Cuando tú le haces ver a un narcisista algo que no está tan bien o no es perfecto, haz de cuenta que le estás dando en la madre. Claro. ¿Sí? Y es ahí, y tristemente lo digo, donde surgen las relaciones con maltrato. Porque Claro. tú empiezas a ya no tenerme en un pedestal, dejas de admirarme y yo me enojo y es mi debilidad. Entonces, ¿qué hago? Te ataco. Claro. Y es que fíjate, cuando hay trastornos, ya cuando hay patología dentro, normalmente va anclado con otro tipo de rasgos o de trastornos. Está el trastorno antisocial, que normalmente cuando decimos antisocial creemos que son los extrovertidos, pero no. El trastorno antisocial va muy con el trastorno narcisista porque es aquel que transgrede los derechos de los demás. Un antisocial, literalmente, como lo dice la palabra, va en contra de todas las herramientas sociales que nos hacen estar en armonía entre nosotros. Entonces, imagínate, tengo un trastorno narcisista y con rasgos antisociales, perfectamente voy a transgredir algo que a ti te va a afectar muy fuerte. Puedo hacer hasta que pierdas tu trabajo. Claro. Y tampoco les gusta ahorita que dices eso, que todo lo que tenga que ver para que la comunidad conviva en paz, las reglas, las normas, hasta incluso las normas pues de convivencia en la calle, ¿no? De no, aquí no se puede fumar, aquí no se puede hacer esto. Y haz de cuenta que dile eso uno a un narcisista y haz de cuenta dile, tú sí porque eres especial. Porque dentro del trastorno, en esta parte, ellos creen que tienen algo especial y que merecen un trato sumamente especial. De hecho, los vas a ver intentando romper reglas. ¿Sí me explico? Yéndose en sentido contrario y enojándose. ¿Por qué me paran a mí? ¿Sí me explico? No he hecho nada malo. No, o sea, sí, los demás que respeten, pero ¿por qué yo traigo prisa? Justo. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de conductas pues son muy observables. Dicen que los narcisistas te descartan cuando obtienen de ti lo que ellos querían. O cuando dejan de recibir también. Ya. Lo que ¿Y de qué se trata eso? Uno, de informarse
Y creo que el salir de una relación con un narcisista, ya sea de familiar, de pareja, de amistad, o sea, conlleva los mismos pasos. Uno, entender que estás frente a una persona que su área prefrontal no está funcionando, por lo tanto, nunca va a tener empatía ni consideración contigo. Entonces, ahí es donde uno empieza a decidir hasta cuándo hago pasos para salirme. Ahorita, como me dices, un narcisista parece que como un parásito que te absorbe y hasta que te deja vacía ya no le sirves y te vas, pero también la parte de la víctima, también tenemos que entender que tenemos recursos, porque si yo ya no le doy al narcisista lo que estaba obteniendo de mí, ¿cómo lo saca? Hay una técnica que normalmente enseño en terapia para estos casos que se llama la piedra lisa, no sé si la has escuchado. No. La piedra lisa es literalmente cuando estás con un narcisista volverte como una piedra lisa. ¿Has visto las piedras de río lisas? Literalmente. Ya nomás ni pelearle, ni nada. Porque eso los aburre. Porque eso se dan cuenta que no obtengo esa atención. Y normalmente la gente que tenemos empatía, que no tenemos ese trastorno, lo que vamos a hacer es buscar como que cuidar la relación, cuidar el vínculo, ver de todas las formas para que esto no se pierda a primera. ¿Sí me explico? Y eso requiere mucha empatía. Y si tú me estás diciendo que tú requieres tal cosa, mi empatía va a hacer que te complazca. ¿Sí me explico? Entonces aquí tenemos que entender que la empatía aquí no te va a funcionar de ninguna forma para estar bien tú ni para salir de ahí. Tienes que cortar esa parte y volverte como la piedra lisa. Haga lo que haga, no me importa. ¿Sí me explico? ¿Y espero a que cambie con los años o no? Y es que esa es otra cosa, porque los años la verdad es que no cura nada. En la salud mental es como decir, mi carro se le descompuso el motor y voy a esperar 10 años a ver si se cura mi carro. Y para el narcisismo no hay medicamento, como la ansiedad, la psicosis. No, y el tema justamente con los narcisistas es que sí hay tratamiento, pero requiere algo que el mismo trastorno va a evitar, que busquen ayuda. O que reconozcan que tienen un trastorno. Es que eso es aceptar esa inferioridad y el mismo trastorno está ahí para evitar que suceda. Entonces, no, los años no curan esto. Sí, el tratamiento, sobre todo el enfoque cognitivo-conductual, tiene muy buenos modelos de intervención, pero el tema es que las personas necesitan ir voluntariamente a esto y el trastorno lo evita. Entonces, si tú estás frente a un narcisista, no le des tanto peso a las alternativas de tratamiento para tu pareja, si el caso es tu pareja, porque no. Más bien tú atiéndete a ti, porque esto ya es un tema de psicopatología grave. Fíjate, dentro de toda la gama hay trastornos muy, muy difíciles y uno de ellos es este. Porque en todo se hace cuenta que si nosotros nos vemos como una columna o como un pilar, nuestra vida se va construyendo de rasgos de personalidad. Hay algunos que se trastornan o se distorsionan para cumplir una función de protección, pero crean una patología, o sea, ya una serie de comportamientos inadecuados y poco flexibles que te están perjudicando. Hay trastornos como la ansiedad, los depresivos, que puedes modificar, pero tienes todo tu pilar con la persona. Aquí en terapia con los narcisistas se hace cuenta que no existe ese pilar. Lo y tienes hablando que construir de cero. De los trastornos, hay trastornos que vayan, por ejemplo, se sabe que el déficit de atención va muy de la mano con la ansiedad y las personas que tienen ansiedad casi siempre también tienen déficit de atención. ¿Hay trastornos que vayan muy de la mano con los narcisistas? Claro, de hecho el trastorno de ansiedad es muy común, el trastorno depresivo también es muy común, periodos de depresión mayor son súper comunes y también otro bien importante es el abuso de sustancias, sobre todo la cocaína. ¿Y el alcohol? El alcohol, la cocaína, sí. ¿Y por qué la cocaína? Porque eleva esos estados de euforia en donde sus mismas narrativas narcisistas toman más vida. Físicamente lo sienten más. Pues imagínate, la sienten cocaína. Más poderosos, exacto, más llenos de energía. Claro, si soy don chingón sin cocaína, con cocaína 3 veces más, 10 veces más. Entonces eso me empodera más en una narrativa que alimenta mi trastorno y eso es mi seguridad. Qué fuerte. ¿Explico? Sí, nunca lo había escuchado. Así es. Qué fuerte. Oye, y te iba a preguntar, al principio tú decías, hay cosas actitudes, comportamientos que uno confunde con ser narcisistas. Háblanos ahora sobre los comportamientos y las conductas de defensa que uno va adoptando por haber convivido muchísimo tiempo con un narcisista, mamá, amiga, pareja, porque sé que las empiezas a
incluso como imitar, pero por defensa. Uh-huh. Sí, exactamente. Las personas que conviven con una persona con un trastorno narcisista van modificando su personalidad precisamente para defenderse. Y no necesariamente es que tú te volviste narcisista, ¿sí me explico? Uh-huh. O sea, si yo tuve una mamá narcisista, por decir algo, y constantemente me hacía sentir menos, pues ¿qué voy a aprender yo? Voy a llegar a la escuela y ¿qué pasa si me doy cuenta que soy buena en algo? Pues ya mi cerebro ya hiló una regla que me va a proteger. Si soy la mejor en todo, no voy a sentir esto que ya siente mi personalidad en casa. Y tengo que demostrar que soy la mejor en todo. Pero no es porque sea narcisista, es porque conviví mucho con un narcisista que me hace sentir que era menos. Exacto. Imagínate, estás jugando Monopoly, entonces empiezas a ver que todo el mundo te está ganando, se te bota la canica y dices, no, la chingada, y botas todo el tablero. Puede ser una conducta narcisista, porque no vas a dejar que nadie te gane porque estás al tope. La diferencia es que es tu conducta porque tú te puedes dar cuenta y puedes decir, ay, a lo mejor me excedí y me doy cuenta de las consecuencias, perdí a mis amigos o ya nadie quiere jugar conmigo Monopoly. Tengo conductas narcisistas, pero no tengo un trastorno. Alguien con narcisismo es a la fregada, hasta rompo el tablero. ¿Y qué? ¿Por qué se enojan? Y váyanse todos. Y váyanse todos, claro. Y esta persona nunca va a admitir. Esa es la diferencia. Entonces, sí es muy común que alguien que estuvo expuesto a alguien con un trastorno narcisista agarre conductas, y otra que es muy peligrosa que se llama indefensión aprendida. No sé si has escuchado hablar de la indefensión aprendida. Es la capacidad del cerebro de dejarse defender de situaciones peligrosas para poder estar a salvo. O sea, si mi mamá está friega y friega, no, pues es que tú estás gorda y tú eres fea y tú no sé qué. Me callo y aprendo pues a distraerme en otra cosa, y eso es una indefensión porque no me estoy pudiendo defender y lo estoy aprendiendo. Estoy obligando a mi cerebro a aprender a no defenderme para poder estar en paz con esta madre. Porque pues la única que tengo y pues de niña ni modo que te vayas a dónde, que a veces lo confundimos con el, ay, pues yo estoy harta, ya que le digo. O sea, es tu cerebro ya agotado. Exacto, renunciando a defenderte porque ya no ve ninguna posibilidad o esperanza de estar a salvo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es bien peligroso, porque esta es una herramienta cerebral que te ayuda cuando tú te das cuenta que te están maltratando a decir, oye, no, ¿sabes qué? Bye. Por eso muchas veces a estas personas el amiga, date cuenta, es lo peor que les puedes hacer. Sí, porque pues es que claro que se dan cuenta, pero las herramientas que tienen ya están muy mermadas, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, es difícil. Oye, leímos que este tipo de relaciones y ellos tienen una dinámica de cortar y volver. Uh-huh. Y pueden pasar hasta 7 veces para que se vayan definitivamente. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué van y vienen, cortan, regresan? Fíjate que no es una ley eso de las 7 veces, pero sí tiene que ver mucho. O sea, la dinámica de cortar-volver sí es muy de la conducta narcisista, porque volvemos a lo mismo. Si no me importa lo que tú sientes, no tengo ni la capacidad de ponerme en tu lugar, pues yo fluctuar en mis emociones y en mis necesidades va a ser bien fácil. Es como cuando a veces agarras algo en tu casa que lo quieres y luego ya no, y luego lo vas a agarrar y luego no. Porque no te importa, es un objeto. ¿Sí me explico? Esa es muy conducta narcisista. El problema del por qué seguimos volviendo es por la parte empática. Normalmente nosotros damos muchas oportunidades y en promedio ya la 7ª, pues suena lógico que ya el empático diga, pues ya, ¿no? Y es el tipo de perfil que una persona narcisista busca en parejas, ¿no? La persona empática. Sí, claro. No, y buscan a alguien, sobre todo, que puedan admirar o que tenga algo que ellos no tienen. Porque pues así cumples la fantasía de grandeza. Claro. O sea, no me voy a poner, o sea, si yo me siento don chingón, pues no me voy a poner con una mujer que vea menos. O sea, me voy a poner con la que yo identifique como que a mi paro más que yo. Porque si yo la logro dominar, controlar y la pongo abajo de mí, pues si yo era don chingón voy a hacer ¿qué? Más. Claro. Entonces, y de aquí yo te someto, y este juego es lo que te digo. Esta persona si es empática se va a ir, pero si le llora, ella va a volver. Y nosotros, esa indefensión lo que tenemos es lo que te digo, para poder entender esto, el impacto que tiene es que cada vuelta yo tengo que minimizar el daño que sufrí. Claro. Y eso lo aprendes.
Hay muchas personas, mujeres que están casadas con narcisistas y llega el momento del el control económico. Híjole, sí. Y la manipulación económica y el maltrato económico del que casi no se habla, el dame tu carro, voy a dar un enganche con tu carro para pagar una camioneta. Y voy y le digo a todo el mundo que yo te compré la camioneta. Claro. Entonces, ese empoderamiento, ¿cómo sale una persona que ya está casada, que ya tiene hijos, de la manipulación narcisista? ¿Cuál es el primer paso para decir, tengo que salir de aquí? Tenemos que empezar a valorar qué tanto... Yo sé que el dinero es un tema muy difícil, muy fuerte, y más cuando hay hijos involucrados, pero nunca puede estar eso por encima de la salud mental de las personas involucradas, de las víctimas de un narcisista. Y esto es complicado porque para salir de esto sí se requiere mucho una red de apoyo. Una red de apoyo y profesionistas de la salud mental que estén ahí acompañando, y abogados sobre todo que tengan experiencia en el tema de psicopatología. Sí, claro. Que no es cualquier tipo de abogado. O sea, sí hay abogados incluso o abogadas que se dedican a trabajar desde la perspectiva de género, y es un apoyo buenísimo. Entonces, sí, porque incluso muchas veces, como ellos saben que te están manipulando y dominando, no te pegan para no cometer el delito. Entonces, yo no sabía que podía buscar un abogado, van a decir, sí, pues no me ha pegado. Entonces ahí también entra la pregunta, y vamos a entrar a las preguntas en este tema que nos hicieron la comunidad. ¿Cómo me libero de la culpa de meterte una demanda, de divorciarme de ti? ¿Es normal que te hagan sentir culpables? Claro, es que es súper normal la sensación de culpa y vergüenza. Es muy común a la hora de intentar terminar una relación con un narcisista porque, como dices, son unos magos del acomodo de situaciones, o sea, de la manipulación, para que tú estés toda golpeada y herida de todas formas, pero no hay un morete que lo compruebe, ¿no? Claro. O sea, y bien importante porque, pues, ¿crees que nadie te va a creer que la persona era así? Porque no hay un morete que lo compruebe. Claro. Oye, ¿te pegó? No. No, y fíjate que hay una frase muy común que tienen estos hombres de, ¿cómo crees que te van a creer a ti si toda la gente me admira a mí? Y eso es meterte culpa, vergüenza y seguirte a ti haciendo chiquita. Si estás viviendo una situación así, de verdad estás enfrentando algo de lo más difícil que es dentro de la salud mental. Y que cada frase te ayude a compararla. Hay un violentómetro, de hecho, que no sé si lo conoces. Ahí precisamente comparar fríamente qué estás viviendo y validarla tú. Porque si uno no valida lo que está experimentando, te vas a quedar atorada ahí muchísimo tiempo. ¿Sí me explico? Y sí, eso claro. Es lo que pasa con un narcisista. Porque por la culpa crees que no estás mal tú, que pobrecito, que estás exagerando, justo. Sí, y eso es lo triste de todo esto, porque no estamos exagerando. O sea, si tú ya vives llorando más tiempo de lo que disfrutas feliz, si tú ya estás en una situación donde te sientes menos, donde ya no estás conciliando bien el sueño, ya tienes problemas alimenticios, vives estresada, con ansiedad, es suficiente. No necesitas que alguien más te diga estás exagerando o sí hazlo, como para buscar ayuda. Sobre todo ayuda, primeramente, yo siempre les digo, no se callen por vergüenza las cosas con sus amistades. Sobre todo con las amigas que saben que pueden tener una opinión un poco más madura. ¿Sí me explico? Claro. Porque el hablar de esto lo que hace es que nos recupera nuestra autoempatía. El narcisista te arrebata eso. O sea, como él carece de empatía, lo que empieza a hacer contigo es que te deja sin autoempatía, porque tu cerebro lo empiezas a absorber él prácticamente. Entonces, el hablar con gente, ir a terapia, agarrar todas las herramientas que sean necesarias, te va a ayudar a reconstruir aquello que te está lastimando. ¿Sí me explico? Claro. Hay una pregunta que se repite de distintas maneras. ¿Cómo alejarte de ellos? ¿Cómo desapegarme si no estamos juntos? ¿Cómo no querer volver ahí? ¿Qué los hace tan adictivos? ¿Cómo buscar ayuda? ¿Qué tengo que hacer para no querer volver ahí? Uh-huh. Y para no hacerlo. Sí. Parezco lorito con esto, pero vayan a terapia, porque ahí solamente podemos analizar qué es lo que te está haciendo permanecer ahí. Porque como puede ser una mujer que tenía pues, una vida, una crianza más o menos estable, con muchos recursos, y cayó con un narcisista, también puede haber quien venía de una situación de abandono y
cayó con un narcisista, y otra persona que quizás vivió criada por narcisistas. Entonces, ahí la respuesta, te digo, puede ser muy general, pero solamente en terapia vamos a poder agarrar esos recursos que nos hacen falta. Ahora, la parte que ellos hacen, la manipulación, pues juegan con todas las estrategias que ellos van aprendiendo para su beneficio, ¿sí me explico? O sea, por eso digo que son como magos de la manipulación, porque de verdad hacen cosas impresionantes, llegan a moverte emociones muy fuertes y llegan, yo he visto gente, incluso tuve uno en mi oficina porque quería que le hiciera un examen de mentiras para poder comprobarle a la esposa que no le estaba mintiendo. Imagínate el grado, ¿no? Y a mí me lloró y se hincó y es que doctora y así un show, ¿no? Ya cuando le paré el carro para no hacerle el cuento largo, se levanta y dice, no, tú no me sirves para nada, voy a ir con otra psicóloga que sí sepa. Entonces, o sea, yo me dedico a esto y pude enfrentarlo. Pero tú te topas una de estas personas llorándote, pidiéndote que vuelvas, que tenemos hijos en común, que cómo es posible. Y ya que vuelves, ya volvió. Exacto, lo mismo así. O sea, a mí que me ha tocado presenciar casos así, digo, órale. O sea, yo lo puedo enfrentar porque tengo herramientas, porque a esto me dedico, pero a todas estas personas que les hacen esto en casa, no lo compren. Vuélvanse la piedra lisa. Se resbale. No hagan ninguna expresión ni de tristeza ni de nada, porque saben que ellos juegan con las emociones. Si tú te vuelves alguien que no expresa ninguna emoción, ¿qué crees que va a pasar con el narcisista? Lo vas a volver loco. Sí, claro. Él juega porque él te va observando, él va viendo. Ya hizo este gesto. Y ya bajó su eso no puede ser contraproducente, o sea, peligroso. Por eso necesitamos hacerlo enojar. Por eso necesitamos la red de apoyo e ir a evaluar cada caso a terapia, porque no es lo mismo un narcisista con conductas antisociales a un narcisista con conductas ansiosas, compulsivas, con... ¿Sí me explico? Sí, claro, y lo de la red de apoyo, oye, qué padre, qué fuerte. Uh-huh. Y qué triste tener que decirle a una amiga, ¿sabes qué está pasando esto en mi casa? En cualquier momento me va a soltar un marzo, claro. Me va a correr o algo va a pasar, me va a dejar encerrada. Claro, incluso hay grupos de mujeres también que están viviendo lo mismo y eso es buenísimo porque ahí uno encuentra como el espacio para poder hablar de esto más cómodo. A diferencia que a lo mejor la amiga que te quiere muchísimo, pero con tanto miedo que te ve pues expuesta, a lo mejor te va a decir, amiga, date cuenta. Claro. Y te va a perjudicar más porque te va a volver a hacer sentir que no soy capaz de salir de esto y pues sí es cierto, soy menos que bla, bla, bla. ¿Sí? Hay otra pregunta aquí y que veo que suele ser un factor común en los narcisistas, la infidelidad. ¿Cómo sanar las infidelidades que me hizo? ¿Cómo olvidar que me dejó embarazada y se fue con otra? Wow. Eso no lo deberías de olvidar. Deberías de meter demanda por pensión. Exactamente. Pero, ¿por qué es un factor común la infidelidad? Por lo mismo, si no hay una empatía, pues no vamos a construir una relación desde un objetivo en común por el bien de tú y yo. No es suficiente que una me esté diciendo lo interesante que soy, lo magnífico, necesito 20 más. Claro, porque aquí yo parto de relacionarme contigo para cubrir esta parte de mi inferioridad. ¿A quién importo yo? ¿Sí me explico? Entonces, claro que va a llegar otra persona. Si yo tengo este trastorno, pues obviamente va a llegar otra persona que yo considere como algo que me puedo comer para sentir más superioridad, pues claro que lo voy a hacer. Y tú me vas a importar 3 cacahuates, ¿sí me explico? Es que por eso digo, este trastorno es inflexible, es un patrón de comportamiento que no tiene que ver con conciencia, no tiene que ver con decisiones propias. Un narcisista no se puede dar cuenta de las consecuencias que está teniendo su conducta. Entonces, por eso esperar que él, después de un cuerno, se dé cuenta de lo que yo sentí, o después de haber estado embarazada o de quedar embarazada, que él se dé cuenta que tiene que ser papá, olvidémoslo. Entonces, todas estas escenas en las que te caché y lloramos juntos y me pides perdón, me dices que nunca lo vas a volver a hacer, es mentira. Es manipulación otra vez para tenerte ahí. Es manipulación. Parece real y como tenemos cerebro empático, nosotros, nuestras neuronas espejo sí absorben comportamiento y nuestra traducción es, le está doliendo. Cuando en realidad no le está doliendo nada. Lo que está haciendo es seguir, pues, manteniéndote ahí porque es su terreno de descanso en este momento. Y aparte, entre más llores por mí, ¿qué crees que alimentas? Si yo veo que te dolió el cuerno que te puse. No, claro, me deseas. No, hombre, o sea, pero te mueres por mí. ¿Qué crees? Papucho. ¿Qué crees que voy a hacer?
¿Ya no te voy a poner el cuerno? No, claro que sí. No, porque quiero ver otra vez cómo me deseas, cómo sufres por mí. Es que es muy complejo ese trastorno, ¿eh? Y justo esto que dices nos lleva a una pregunta que nos hicieron. Se habla mucho de cómo reconocerlo en otros, pero nunca si de nosotros mismos somos narcisistas. Y ahorita mencionaste, pues es que él ni cuenta se va a dar. Así es. Si tú que estás viendo este video te identificas con él, a mí de verdad me importa un cacahuate lo que la gente piensa, ahí probablemente sí tengas un trastorno. Ve y evalúate, pero volvemos a lo mismo. Si tú te estás preguntando, ¿yo seré narcisista? Porque tengo, de entrada ya no eres. Si te reconociste conductas narcisistas, has escuchado, o incluso en estos posts que no tienen mucha base científica, te has espejeado poquito, sí ve a checar porque probablemente tengas esos rasgos porque algo dentro de ti necesita protegerse y eso no tiene nada de malo. Muchas veces la salud mental tiene mucho tabú por eso, ¿no? Porque decimos, es que la gente que está loca va a terapia. O loquero. No, hombre, la gente que va a terapia es gente normal como tú, como yo, como quien nos está escuchando, que se está identificando con algo que quiere cambiar porque quiere ser o tener algo mejor en su vida, una calidad mejor de su vida. Estas son las personas que venimos. ¿Y sabes qué porcentaje es? El 7% de la población mundial. Si de verdad las personas que realmente tienen un trastorno psicopatológico como el que estamos hablando se atendieran, no, hombre, el mundo sería muy distinto. Entonces, quitémosle el tabú. Las personas que se preguntan si tienen esto, de entrada dudo mucho que lo tengan. Nada más habrá cosas que quizás quieran evaluar y cambiar. Y si ustedes se reconocen como alguien con cero empatía, de verdad, con nada de esto, pues... Los ataques de ira suelen ser otro factor común, ¿no? En los narcisistas. Claro. Tiene mucho que ver con la poca tolerancia a la frustración. Cuando a un narcisista lo criticas o le haces ver que no es tan fregón como dice ser, entra en frustración. Y el mal manejo de la frustración termina en explosiones de ira. Pero depende mucho el tipo de narcisista, cómo va a actuar. Porque esas explosiones de ira no necesariamente son violentas aquí, sino son muy por abajo del agua. ¿Sí y te voy a hacer algo y no te vas a dar cuenta, pero te lo hice. Exactamente, así es. Yo tuve una persona, bueno, que escuché el caso de una persona que, haz de cuenta, era el chavo narcisista, andaba con una chava totalmente empática, ella no tenía ningún trastorno, y por una amiga terminó esta chava la relación, ¿ok? El narcisista le agarró coraje a la amiga, muchísimo, y la vio de frente, pero haz de cuenta él encantador, súper encantador. Toma dos, a los 2-3 meses, la amiga se casa, se va a una despedida soltera, se le pasaron las copas, despierta y pues resulta que hay un video viral de ella con otro hombre, ¿no? Total que parecen historias aisladas, pero aquí la cosa es que este narcisista lo que hizo fue que desde el momento que se enojó porque supo que ella fue la autora de que su novia víctima pues siguiera ahí, ya no siguiera ahí, lo que hizo esta persona fue bien locamente seguir a dónde se iba a ir de despedida soltera, contratar a alguien que la drogaran y fingir esto del video para hacerlo viral y que ella tronara su matrimonio para salirse con la suya. Drogó a la amiga de su novia para que fuera infiel en la luna de miel. Pero ni siquiera fue infiel, fue un acto pagado. La despedida. Ajá. La amiga no se casó por esa situación, porque el novio de la amiga obviamente dijo, pues me pusiste el cuerno en tu despedida. Claro. Pero todo fue una escena armada por él. Por un güey que ni al caso. Por un güey que ni al caso, por el ex de tu amiga, imagínate. ¿Y cómo se enteraron? Ay, yo, chismecito completo, por favor. Chisme completo, sí. ¿Cómo se enteraron que él fue? Porque esta chava no se quedó así, dijo, no, pues es que yo, o sea, me conozco, yo no iba a poner el cuerno ni tampoco tomé de más como para haberme puesto como me puse y realmente físicamente no siento que me haya involucrado con nadie, entonces algo estuvo pasando. Entonces, entre investigaron, dieron con quién había sido el contratado para todo esto y él terminó confesando. Sabes que sí me pagaron para yo arruinar tu despedida de soltera por esto. Y pues yo no tengo motivos, pero a mí me pagaron 10,000 pesos. Ah, y la amiga ya no volvió con el hombre.
No, ya no. Bueno, no era tan buen partido, después de todo esto. Ay. Pero a lo que voy es... Esa es una explosión de ira de un narcisista. Un narcisista no te va a golpear en la cara. No, planea todo, es metódico. Sí, muy maquiavélicamente, va a idear planes. Y fíjate, en su momento nadie hiló que tenía que ver este tipo ahí. Nadie. ¿Y por qué lo odiaba? Sabemos. No, porque a veces pueden odiar a las amigas porque te mete ideas de que emprendas, te mete ideas de que seas más empoderada y la ven como amenaza. Sí. Justamente algo así estaba pasando, porque ya la novia del narcisista estaba dejando toda su vida de lado para convertirse en lo que este güey esperaba. Entonces llega la amiga y le dice, amiga, no, o sea, tenían una conexión de amigas muy fuerte, fue su red de apoyo, se dio cuenta, le empezó a ayudar a salir de esa situación. Entonces, este narcisista le enfrenta en una cena y le dice, tú no vas a tener una mejor vida que yo. Envidia. Así que la envidia es una de las características del trastorno. Oye, entonces, aquí mencionaste algo bien importante. Él ya lo estaba haciendo a su manera. Sí. ¿Qué pasa cuando yo estoy involucradísima? Ya me alejó de mi familia, ya me alejó de mis amigas, ya no tengo vida social, ya no tengo privacidad. ¿Cómo empiezo yo a buscar una red de apoyo? ¿Cómo empiezo a buscar ayuda? Porque casi siempre lo quieren hacer sin que él se dé cuenta. ¿Cuál es el paso 1 para salir de ahí? Paso 1, reconocer, o sea, haz una lista de todas las cosas que tenías y que ya no tienes a partir de esta relación, y tú haz la balanza. O sea, si ya estás viendo que hay mucho y ya no cuentas por una u otra razón con personas de tu red antigua de apoyo, hay maneras. Puedes acudir a terapia, a pedir ayuda. Tu terapeuta te va a ayudar también a encontrar grupos de apoyo. Por eso te mencionaba los grupos de apoyo. Es súper importante. Hay muchas mujeres en la misma situación que han creado una red especial para poder contener esto y poder entender muchas cosas. Incluso desde ahí se hacen redes con abogadas, con gente que trabaja con perspectiva de género, y eso es importante saber, que no estamos solos. No solamente dependemos de nuestra familia ni de nuestro círculo social, también está una sociedad detrás que trabajamos con estos temas y que vamos a encontrar vías. Cada caso es bien individual, porque cada caso depende si tiene hijos, no tiene hijos, si es una relación de noviazgo, si no, si es un papá, si es la mamá, si es el hermano, si es la amiga, si me explico. Entonces, si no tienes red de apoyo, busca un profesional de la salud mental y un grupo que se dedique a esto en tu ciudad. Sabemos que hoy en día México ofrece en otros países red de apoyo en psicología gratis. Les vamos a compartir los teléfonos aquí para que puedan buscar ayuda, para que empiecen a crear su red de apoyo y empiecen a sentir pues valor de salirse de ahí. Así es. Y ahora llegamos a nuestra parte final. ¿Conoces a alguna persona que le haya dañado tanto estar en una relación narcisista? ¿Nos puedes compartir una historia? Híjole, es que hay tantas historias de terror. Me imagino. Sí. Pues una, te digo, esta chava que perdió, y esa la cuento como alguien indirecta que sufrió un daño indirecto de un narcisista que nada debe que ver con ella. Pero claro, hay personas que terminan hasta en otros países, literalmente alejados de todo. Y por ejemplo, conocí un caso, yo no lo traté ni nada, me lo contaron, pero es algo muy extremo. Llegó a tal grado el narcisista, él era el narcisista, se casó con esta chica. Viven ahorita en Arabia para poderla someter en todos los sentidos, porque él como hombre sí tiene privilegios. Así es, cambió todos los papeles allá para que ella como mexicana. O sea, él estuvo dispuesto a cambiar su vida, su trabajo, sus costumbres. Con tal de llegar a un control permanente de ella. Así es. De ella y de sus hijos. Entonces, es un caso que a mí se me hace muy extremo, porque como dices, es cambiar todo con el simple objetivo de seguir teniendo una presa en tus manos, ¿no? He escuchado también gente, por ejemplo, que ha sufrido incluso pues abusos y maltratos de parte de la familia del narcisista, conjunto con el narcisista, porque a veces sí pasa esta situación de que sí se comparten o se hereda el trastorno, y es algo muy horrible. He escuchado situaciones de violencia también, de hombres que golpean, pero en las costillas para que no se vean los moretes. Imagínate, o sea,
Hay muchas historias de terror así. Bueno, esto es todo por hoy. Si tienen alguna preguntita, nos la pueden mandar a Instagram y Jimena también les puede responder en sus redes sociales que se las vamos a dejar aquí abajo. Nos vemos en el próximo capítulo de One Minute Talks.